Bueno, muy bien. Hola, hola. ¿Se escucha? Siempre tengo dudas de que se escuche. Yo tengo una voz bastante pequeña. Soy un hombre grande, sobre todo ancho, pero tengo una voz bastante pequeña. ¿Pero se escucha bien al fondo? ¿Sí? El ok me dan los hermanos ahí, los amigos de Esperanza. Gusto verlos. Bueno, hermanos, es un recorrido que hoy llega a su fin en este retiro de siervos. Yo quiero reiterar algo que les dije, que ha sido para mí y para mi esposa un honor compartir este tiempo con ustedes. Si el Señor permite, hoy por la tarde también compartiremos un tiempo más como iglesia, pero hoy es un poco el cierre en cuanto a este retiro de siervos, este desafío de parte del Señor de ser movidos a misericordia. Yo quiero solo tomar un breve tiempo para decirles que Morena pasó bien la noche, no tuvo fiebre, que sabemos que eso tiene muchísimo que ver con la gracia de Dios y con las oraciones del pueblo de Dios, así que les agradecemos. Pero quiero hacer una reseña, yo no sé cuántos se acordarán, pero comenzamos allí en 2 Samuel capítulo 9, intentando que en este desafío de ser movidos a misericordia, nuestra mirada vaya primero hacia el Señor. Y vimos en 2 Samuel capítulo 9 la actitud de David para con Mefiboset, siempre tomando a David solo como un ejemplo de lo que el Señor es. Y hablamos de un rey que tenía, ¿habrá algún memorioso aquí entre nosotros? En primer lugar tenía una ¿qué? Bien, una motivación diferente. Viste que vos decís, che, estoy dormido, me comí un poco de desayuno, no me acordaba. Bueno, recordá que hablamos de una motivación, cómo los reyes llegaban al poder y exterminaban a todos, y él quería hacer misericordia. En segundo lugar, vimos que era un rey con una iniciativa diferente. Le buscó, le mandó traer. No esperó que el súbdito viniera ante su trono. Fue lo mismo que hizo el Señor, que por amor de nosotros, dice la Escritura, siendo rico se hizo pobre, quien dejó las glorias celestiales para venir a transitar los caminos polvorientos de Galilea. Pero en último lugar hablamos de un rey con una gracia diferente y vimos cómo David cumplió todas sus promesas para con Mefiboset, cómo este hombre comió todos los días a la mesa del rey, pero estaba lisiado de ambos pies. Y cómo el Señor extiende su gracia para que podamos servirle nosotros, que no somos ni muy buenos, ni muy sabios, ni muy lindos, ni nada especial, pero con un Dios diferente. En segundo lugar, hablamos de una mirada unos a otros. Y allí estudiamos con la asistencia y la ayuda del Señor Mateo capítulo 18. Y hablamos sobre cómo el Señor nos debe guiar a tener esta actitud correcta entre siervos. Cómo debemos preferirnos, cómo debemos cuidarnos. ¿Te acordás que ahí hablábamos de no ser de tropiezo? Cómo debemos valorarnos, porque el Señor pagó un alto precio por cada uno de nosotros. No solo debemos, preferirnos, cuidarnos, valorarnos. Cuarto lugar, debemos, me hace así el hermano, ¡fa! No sé si con un caño, pero debemos corregirnos, tener una corrección bíblica. Incluso muchas veces, hermanos, hay que llegar a la disciplina. Una iglesia que no disciplina es una iglesia media rara. Voy a decírtelo de nuevo. Una iglesia que no disciplina es media rara. Así como tener padres que tengan hijos que le rompen toda la casa y dicen, bueno, déjalo, son nenes. Son nenes, yo no los invito a mi casa, ¿eh? Dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. No es que levanta al pibe temprano y le dice, vení que te voy a dar. No. No es eso, ¿sabes qué dice? Es aquel que no retarda la obediencia. Aquel que comienza a instruir al niño en su camino desde pequeño. No dice, bueno, es chiquito. ¿Viste? Las iglesias inmaduras hacen eso. Dice, bueno, pero escúchame, se acostó con la chica, no importa, es la primera vez. Una iglesia que no disciplina bíblicamente está en una cuenta regresiva hacia el desastre. Pero por último, y sin duda lo más importante, aunque todo es importante, en Mateo capítulo 18 el Señor va a dedicar la mayor parte de versículos a hablar del perdón. Y cómo debemos perdonarnos, cómo no puede haber rencor en el pueblo de Dios, cómo necesitamos entender que el perdón no es algo que se siente, se obedece. De hecho, muchos siervos que veo aquí están casados
El pastor de mi iglesia dice hace muchos años que un matrimonio es la unión de dos incansables perdonadores. Si vos estás casado y no has sido entrenado en esto del perdón, estás complicado, hermano, hermana. ¿Cuánto nos perdonamos y debemos perdonarnos unos a otros? Juan capítulo 5. Vamos a terminar el recorrido en Juan capítulo 5. Probablemente uno de los pasajes que el Señor más ha marcado en mi vida en este último año. No estoy hablando del 2017, sino del último año. De hecho, la miro a mi esposa y sufro por ella porque ella muchas veces escucha mis mensajes, muchísimas veces, no porque yo lo haya dado en muchas iglesias, sino porque se lo he compartido tantas veces. Y por ahí terminé el devocional y se lo compartí, y por ahí estamos y se lo compartí, y ella pobre me mira así con amor, ¿no? Así que yo quiero públicamente pedirle perdón, pero vamos a hablar de Juan capítulo 5. Pero creo que eso también es así, ¿eh? Cuando Dios te habla, te da ganas de compartirlo. Y no desde el lugar de decir, bueno, abrí tu Biblia en Juan capítulo 5, mi amor, dejá de lavarte los dientes, abrí tu Biblia. No. Desde el compartir. Mirá, Juan capítulo 5, por lo menos en lo personal, ha sido un pasaje clave en la vida. De hecho, te diría que todo el Evangelio de Juan, estoy en una etapa de mi vida en donde siento, viste que a veces te hacen esa pregunta, ¿cuál es tu libro de la Biblia favorito? Y los míos cambian, y mi versículo favorito, y la verdad que cambian, pero si me apurás, en este momento de mi vida te diría que el Evangelio de Juan ha sido clave. Vamos a terminar el retiro de siervos ya no mirando al Señor, no mirándonos unos a otros, vamos a terminar mirando hacia afuera. Y para eso el Señor nos va a llevar a Juan capítulo 5, junto al estanque de Betesda. Dice Juan capítulo 5, 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amado Padre, queremos rogarte, Señor, que una vez más, solo por tu gracia nos hables. Amado Padre, confiamos que aquí no hay ninguna casualidad y que tú has reunido este grupo de siervos alrededor de tu palabra. Amado Señor, necesitamos que tú animes nuestros corazones. Necesitamos, Padre, que tu gracia y tu misericordia pueda ser derramada en nosotros una vez más. Y clamamos, Padre, por una obra de tu Espíritu, Señor, tomando tu palabra. Padre, quítanos de en medio. Perdona pecados, Señor, y danos la gracia de que la comunión pueda ser plena contigo, para que tu Santo Espíritu transforme nuestros corazones y nos mueva a misericordia. Señor, rogamos por tu gracia que nos hables. Te lo pedimos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. El estanque de Betesda. Un lugar que yo no sé si es ese lugar donde nos gustaría ir. Un lugar que no sé si es ese lugar atractivo, que vos decís, a ver, tenemos un fin de semana largo, tenemos un rato después de la reunión, está lindo el día, ¿no? Como hoy que parece que llueve, ¿no? Está lloviendo afuera. Qué mejor que estar acá adentro, ¿no? Claro. O sea, ¿dónde vamos, vieja? Dale, hacete unos mates y vamos al estanque de Betesda. La verdad que no creo. Ahora, no lo digo como una cuestión jocosa o para hacer un chiste, sino que quiero llevarte, creo que el Señor quiere llevarnos a meditar, que este no es un lugar cómodo. Mirá, si vamos a ser desafiados por el Señor a mirar hacia afuera, si vamos a ser desafiados por el Señor a ser movidos a misericordia,
El Señor nos va a llevar a vivir una vida totalmente diferente y opuesta a lo que viviríamos humanamente. ¿Sabés qué hacemos humanamente? Planificamos un montón de cosas y en lo que nos queda, bueno, sí, Señor, acá está, te entrego esto, lo que me sobra, lo que me queda cómodo. Acá el Señor va a llevarnos por otro camino. Y mirá, vamos a ver 3 conceptos bien breves. En primer lugar, verso 3. Dice Juan capítulo 5, verso 3. En esto yacía una multitud. Y me quedo frenado antes de continuar. El Nuevo Testamento habla de multitudes. El ministerio público del Señor hubo momentos en donde estuvo marcado por multitudes que le seguían, pero fíjate lo que dice el verso 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Primer concepto, hermanos. Primer concepto que debe quedarse grabado en nuestra vida y corazón. Escucha bien. Hay otra multitud. ¿Sabes que los evangelios hablan de multitudes? Y de hecho, si yo te preguntara como siervo que sos, como estudiante de la palabra que sos, ¿cuál es la multitud que viene a nuestra mente de una manera más rápida, más automática? Probablemente sea la multitud de Marcos capítulo 6. Te voy a contar el contexto, vos lo recordás. El Señor recibe a sus discípulos, venían de hacer una obra evangelística, venían de hacer la tarea, estaban cansados y el Señor le dice, muchachos, vamos a un lugar desierto a descansar. Lindo. Es como decir, yo en este tiempo estuve cerca del río, ustedes son privilegiados porque lo tienen cerca. Es como decir, che, vámonos al río un día y descansamos. Pero no, vamos a descansar. Marcos capítulo 6, van a un lugar desierto a descansar, pero la gente se entera, va y llega primero. Vos recordás lo que pasa, ¿no? El Señor sale y ve ¿qué? ¿Sabés qué ve? La multitud. Y tiene compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y ahí viene todo lo que ya sabés. Marcos capítulo 6 habla de la multitud más famosa de la Escritura. Yo me pregunto con dolor, no te lo pregunto a vos, no es un dedo acusador, me lo pregunto a mí. ¿Por qué hemos predicado tan poco o hemos hablado tan poco de esta otra multitud? Yo no sé si escuchaste bien lo que el versículo dice. No dice que había algunos paralíticos, algunos ciegos, algunos rengos. Dice el verso 3, en estos, en los pórticos del estanque, yacía una multitud de ciegos, de cojos, de enfermos y de paralíticos. Ahora, claro, cuando pensamos en estas personas, mira, ¿querés que te diga el título que usamos hoy en día? Cuando pensamos en estas personas con capacidades diferentes, nosotros muchas veces los miramos desde este lado del mapa. Pero ¿sabés qué implicaba o qué significaba en ese lugar, en ese momento? Estas personas eran aquellos que se sentían y eran, escuchá bien, inmundos, rechazados, despreciados. ¿Querés que te diga lo que pensaba la sociedad oriental? Eran aquellos malditos por Dios. Esta multitud era una multitud de lo peor para esa sociedad. ¿Y sabés quién va a llegar ahí? Ahí va a llegar Cristo. Ahí va a llegar el Señor y va a enfrentarse, va a encontrarse con esta multitud. Ahora yo quiero hacer un paréntesis, un parate, para que vos y yo consideremos algo. ¿No te parece que hay un montón de cosas que damos por sentadas? ¿No te parece que hay un montón de cosas que nos parecen naturales? Miren, yo no sé si aquí les pasa en Santa Fe, en Buenos Aires nos pasa un montón y creo que debe ser más o menos igual. Hay un montón de cosas que las asumimos como que son así. Como que vos te levantás, vas al baño caminando por tus propios medios, te lavás los dientes y es normal. Abrís la heladera, elegís qué vas a tomar y es normal. Te sentás a comer y siempre hay un plato de comida y es normal. Y prendés la tele y no solo tenés una tele, podés ver la tele y es normal. Y pareciera que hay un montón de cosas que creemos que son normales y no nos damos cuenta que eso es gracia de Dios. Hermanos, hay otra multitud,
Hay gente que no solamente está sufriendo la cadena de su propio pecado. Hay gente que está sufriendo privaciones. Hay gente que está sufriendo dificultades físicas severas y serias. Hay gente que no viene a la iglesia porque no puede. Y quiero decirle algo que le va a sorprender. Nunca quizás pueda venir a la iglesia. Hay otra multitud. Y es una multitud que debe ser enfrentada, ayudada, consolada, confrontada. Y no podemos estar esperando tener solamente un lugar de sillas especiales para que esos hermanos o esas hermanas vengan. La mirada es hacia afuera. La mirada es quién va a estar dispuesto a enfrentar, quién va a estar dispuesto a servir, quién va a estar dispuesto a ayudar, quién va a estar dispuesto a ir a esta otra multitud. Juan capítulo 5, vuelvo a preguntarte, pero en realidad me lo pregunto yo. ¿Por qué hablamos tan poco de esta otra multitud? Miren, hermanos, yo se los comparto aún con el temor. Recién en el tiempo de oración orábamos con mi esposa y orábamos por ustedes, orábamos por este tiempo, oramos por nosotros. Oramos por la iglesia del Señor en Aedo. Yo pienso y me tomo la libertad de hablar de mi iglesia, cuánto nos falta mirar hacia afuera. ¿Cuánto nos falta atender? ¿Cuánto nos falta alcanzar? ¿Cuánto nos falta extendernos hacia esa otra multitud? Y quiero decirte algo, es duro y difícil. Llego al verso 4 y es un versículo como mínimo extraño. ¿Sabés qué hacen la mayoría de los eruditos bíblicos cada vez que llegan a un versículo como el 4? Primero te lo voy a leer. Dice, porque un ángel, esta es la razón por la cual había una multitud, escuchá. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Un versículo rarísimo, ¿no? ¿Sabés qué hacen la mayoría de los eruditos cuando llegan a este versículo? Dicen, este versículo no se encuentra en la mayoría de los manuscritos originales. Es como que la resolvemos así, ¿viste? Llegamos a uno que nos cuesta, este versículo no se... Uy, si este no se encuentra, espero que se encuentre Juan 3:16. Porque si no, ¿viste? Si vas sacando cada uno que te complica. Te quiero preguntar, ¿podía Dios hacer esto? Que un ángel descendiera y cuando el agua se moviera, el primero que se tiraba quedaba sano. ¿Podía o no? Dios puede todo. O sea, nunca que vos preguntes, ¿Dios podía? La respuesta es no. Él puede todo. Lo único que no puede es como nosotros pecar. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Porque Él es santo, porque Él es puro, porque Él es justo, porque Él es bueno, porque Él es amor. Ahora, ¿podía ser que esta fuera la realidad? La verdad que sí. Y si agarrás a comentaristas como Barclay, por ejemplo, te van a explicar que en realidad había un torrente por debajo que le daba al agua del estanque un color rojizo y eran aguas curativas. Te digo la verdad, no importa eso. Lo que importa es que había una multitud que se reunía alrededor de ese estanque y más allá de si el Señor obraba ese milagro o no, ellos estaban a la expectativa de que su realidad cambiara. Mirá, luego en el último concepto voy a hablar, pero cuando la iglesia mira hacia afuera tiene que tener sumo cuidado de cómo se acerca a esta multitud. Voy a decirlo nuevamente. Si bien al final del tiempo de compartir en este primer mensaje o en este mensaje central vamos a hablarlo más en detalle, iglesia, hay otra multitud, pero mucho cuidado cómo nos acercamos a esta multitud, porque es una multitud que está a la espera de cualquier opción, de cualquier salvavidas, de cualquier mano que se extiende. Pero tenemos que recordar, tenemos que mirar, tenemos que entender. Mirá, quizás si te lo resumo con un concepto, recordar y entender que hay otra multitud nos debe llevar a la gratitud diaria. Agradecer al Señor por las cosas más pequeñas. ¿Estás acá? ¿Me estás mirando? ¿Podés hablar? ¿Podés escuchar? ¿Tenés una casa? ¿Tenés una familia? ¿Tenés provisión diaria? Porque hay cosas que asumimos como si fueran normales. Pero el concepto sigue, el pasaje sigue. Fíjate lo que sucede ya no en el verso 4, en el verso 5. Juan capítulo 5, verso 5 dice: y había allí un hombre
Es un versículo muy sensible para mí. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Sabes por qué te digo que es muy sensible? Porque yo tengo 38 años. Pienso en todo lo que he vivido en mi vida. Pienso todo lo que he disfrutado. Pienso todo lo que he hecho. Aunque no lo creas, hubo una época de mi vida donde yo jugaba al fútbol. Era flaco. Me acuerdo correr por las canchas, por los pastos verdes, que no me pudieran alcanzar, a hacer goles y salir gritando, agitando mi melena. No, mi melena, nunca tuve melena. Pero aunque no lo creas, claro, pienso cuando fui al jardín de infantes, a la primaria, a la secundaria. Pienso cuando, luego de que la que hoy es mi esposa, en esa época me persiguiera, me dijera que estaba enamorada de mí, me escribiera cartas constantemente. No, mentira, no fue así. Mi esposa me mira como, no. 38 años es mucho tiempo. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No un mes, no un año, no 5 años o 10. 38. Y dice la Escritura en el verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Claro, esto es algo que se repite. Fíjate el comienzo del verso 6. Dice, cuando Jesús lo vio acostado. Siempre el Salvador y su mirada. Siempre el Señor Jesucristo mirando en el lugar correcto, de la manera correcta. ¿Sabes por qué? En primer lugar hay otra multitud. En segundo lugar, escucha bien, hay otra mirada. Muchas veces nuestra mirada se diferencia o está demasiado separada de la mirada del Señor. Sobre todo cuando vivís en una gran ciudad. ¿Sabés que nos vamos acostumbrando a ver sin mirar? Nos vamos acostumbrando a ver la pobreza, a ver la tristeza, a ver el dolor y que ya no nos afecte. Vamos perdiendo la mirada del Señor. Vamos perdiendo esta sensibilidad. ¿Querés que te use el título? Dejamos de ser movidos a misericordia. Dice siempre cuando el Señor lo vio. Esa mirada que traspasó, esa mirada que alcanzó a Pedro en el patio de la casa del sumo sacerdote, ¿te acordás? Luego de que le negara la tercera vez, luego de que Pedro escuchara al gallo cantar, la mirada del Señor cruzó el patio y se encontró con los ojos desencajados de Pedro. Pero aquí miró a este hombre que estaba hacía 38 años enfermo. Ahora miren, tomémonos un instante porque es interesante el recorrido y es necesario. Éxodo capítulo 3, poné algo en Juan 5 y acompáñame a Éxodo 3:7 para que entendamos cómo bíblicamente este concepto de la mirada del Señor está siempre enfatizado. Yo podría haber leído muchos versículos más, elegí solo algunos. Éxodo capítulo 3, verso 7. Este es el llamamiento de Moisés. Dice el verso 7, dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Dice el verso 7, he conocido sus angustias y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios. ¿Viste cómo empieza la proyección o la progresión? Dios le dice a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo. Fíjate lo que dice allí Marcos capítulo 2. Hoy te voy a hacer buscar en la Biblia. La tenemos a la hermana del proyector que nos ayuda, pero vamos a buscar Marcos capítulo 2, verso 5. Marcos 2, 5. Acá la imagen es casi cómica, ¿no? Cómica, llena de valentía y llena de locura. Un grupo de amigos que bajan a un paralítico en el medio de una casa, le hacen un agujero al techo. Y dice el verso 5 de Marcos capítulo 2, al ver Jesús la fe de ellos, la mirada del Señor posándose y mirando lo que parece que nadie más mira. Vamos a pedirle a las hermanas. Juan capítulo 1, verso 48. No lo busques, lo tenemos en la pantalla. Juan 1, 48. El Señor va a llamar a uno de sus discípulos y le va a decir algo tan casi común y cotidiana. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le va a decir, antes que Felipe te llamara,
Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Yo quiero hacer un paréntesis. Juan 1:48 es uno de esos versículos del cual podríamos predicar toda una reunión, ¿no? El Señor te ve en los lugares más cotidianos de la vida. El Señor te ve en todos los lugares de la vida. El Señor te ve incluso cuando pensás que nadie te ve. Ahora, a veces esto lo tomamos como un dedo acusador. Yo no sé si cantan o cantaban en la escuela dominical esa canción con los chicos, cuida tus ojos lo que ven, ¿la conocen? Bueno, en mi iglesia cantábamos una versión terrible. En mi iglesia cantábamos, no sé si cantan la misma, por eso lo digo, pero decía, cuida tus ojos lo que ven, cuida tus oídos lo que oyen, tus manos lo que tocan. Dice, pues tu Padre Celestial, nosotros cantábamos, te vigila con afán. Pues si fa. Vení que Dios te ama, pero te está vigilando. Y si te descuidás, ¡fa! Y quiero decirte algo, Dios es un Dios de severidad, claro que sí, dice Romanos. Dios es un Dios de severidad. Pero el mismo pasaje de Romanos dice que Dios también es un Dios de bondad. ¿Sabés qué quiero decirte? Cuando pensás que nadie te ve, Dios te ve. Cuando pensás que estás solo y tus lágrimas no las conoce nadie, Él te ve. Él te ve en el colectivo yendo a trabajar. Él te ve estudiando la palabra a altas horas de la noche. Él te ve yendo a visitar a un hermano que está en necesidad. Él te ve. Él le dice a Natanael, che, debajo de la higuera te vi. Por eso me encanta pensar que el Señor en Juan capítulo 5 se acercó a un hombre que se sentía profundamente solo. No solo hay otra multitud, iglesia, hay otra mirada, hay una mirada distinta. Lucas capítulo 19, hermanas, Lucas capítulo 19, verso 5. Pensando también en la mirada del Señor. Lucas capítulo 19, verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio, hoy estoy con la escuela dominical, ¿no? Zaqueo. También nosotros en la escuela, no sé por qué estoy, después mi esposa me va a retar, pero no importa. Cantábamos en la escuela dominical, Zaqueo era un chaparrito así. ¿Qué somos, mexicanos? ¿Ustedes también cantan chaparrito? Por favor, Dios bendiga esa escuela dominical, pero chaparrito. Bueno, era peticito. A Zaqueo no lo miraba nadie, primero porque era petizo, pero ¿sabes por qué no lo miraba nadie? Y si lo miraban eran con odio, con bronca, porque era cobrador de impuestos. Porque era esa parte de la sociedad tan corrupta que se había vendido a Roma, odiado por los judíos, despreciado por los romanos. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio siempre la mirada del Señor distinta. Hay otra mirada, hay una mirada diferente, hay una mirada que nos tenemos que contagiar. Es la mirada que alcanza a esa otra multitud. Es la mirada que sobrepasa las paredes de un templo. Es la mirada que no solamente está pensando en agrandar el templo, en que la iglesia albergue a más personas, y eso es una gran bendición. Es la mirada que está extendiéndose y viendo lo que el Señor está mirando. Claro, miren, yo ya les dije que somos una familia muy musical. O mejor dicho, que formo parte de una familia muy musical. Sería una presunción de mi parte que yo te dijera, ahora que estamos en confianza les voy a cantar una canción. No, sería demasiado. Así que lo que voy a hacer es hacerte escuchar una canción. No va a cantar mi esposa. Uno hizo cara como diciendo, oh, qué macana. Bueno, no va a cantar mi esposa. Es una canción que creo que se puede, no vamos a escuchar y vamos a leer la letra. Quiero hacer una aclaración importante. Es cortita la canción. Quizás la conozcas, quizás no la conozcas. Quizás te guste, quizás no te guste. Solo quiero pedir que prestes atención a la letra. ¿Sabes cómo se llama la canción? Y debo hacer una salvedad. Se llama La Iglesia de Juan Pablo. Quiero contarte quién es Juan Pablo para que no haya ningún distraído que diga, como el Papa. No es esa, ¿sí? Juan Pablo es un joven que vive en una ciudad colombiana que se llama Medellín. Vuelvo a repetirlo para que quede grabado y no queden dudas. Para que el día de mañana en YouTube no diga, mirá lo que están diciendo y promocionando. Juan Pablo es un joven que vive en una ciudad de Colombia que se llama Medellín y tiene un ministerio muy particular. Un ministerio que está explicado en esta canción. Un ministerio que está marcado por, segundo concepto, primero es que hay otra multitud. El segundo es que hay otra mirada. ¿La podemos escuchar, hermana? ¿Sí? Me siento. La
iglesia de Juan Pablo queda en el centro de la ciudad. El templo son 2 andenes y una banca de parque. Es el altar, un par de ujieres sin dientes chupan pegante al entrar. Y el grupo de alabanza ni una maraca sabe tocar. La iglesia de Juan Pablo podría escandalizar. De toda la membresía, tan solo él llega en sobriedad. Los ve y apenas suspira y sigue hablando de Dios. Les lleva pan y canciones y ellos le dicen pastor. La iglesia de Juan Pablo hace 2 años que comenzó. 6 días a la semana tienen ayuno porque tocó. Y él sabe que lo que hace pelea con la razón. Por eso a veces la ignora y mira solo al Señor. La iglesia de Juan Pablo podría escandalizar. Y eso que aún no te digo, que si te descuidas te pueden robar. Y así te suene alocado, Juan Pablo vive feliz, llevando el amor de Cristo a los indigentes de Medellín. De Medellín. Bueno, como te habrás dado cuenta, la iglesia de Juan Pablo es una iglesia con gente de la calle. Y yo quiero decirte, en lo personal, he pasado por diferentes etapas al escuchar esta canción. He llorado profundamente, he orado de rodillas. Y te digo algo que me pasa, ¿no? Cuando van pasando las veces que la escucho, cuando leo la letra ya repetidas veces, ¿sabes qué me va pasando? Dejo de hacerlo. Dejo de llorar, dejo de orar. Porque tu mirada y la mía se va acostumbrando. Se va acostumbrando al paisaje. Y entonces volvemos, tristemente, a ver sin mirar, a mirar sin ver, a pensar que la obra de Dios y extendernos hacia afuera es otra cosa que tiene poco que ver con lo que el Señor Jesucristo hizo. Mirá, te hice escuchar una canción, yo quiero darte una brevísima palabra de testimonio. Recuerdo hace más o menos 5 años estar cenando en la casa de unos amigos, hermosa casa tenían, 3 dormitorios, pileta, casa propia, 2 autos. Él tenía una camioneta 4x4, ella tenía su auto, los 2 eran profesionales. Recuerdo estar sentados comiendo y que termináramos de comer una riquísima comida que ella había hecho y que nos digan, bueno, tenemos algo para decirle. Bueno, dale, le digo, decime. Mirá, estamos orando por salir a la hora. Qué bueno, le digo, mirá, la verdad que me alegra mucho. Sí, estamos orando por irnos a vivir al norte de África. ¿Qué? Sí, bueno, vos te acordás que nos fuimos de vacaciones, me dijo mi amigo. En realidad fuimos y algo nos pasó cuando fuimos. Vimos toda esa gente sin Cristo y yo me acuerdo de decirle, escúchame, Adri, está bárbaro lo que me estás diciendo, pero no quiero decirte lo que le dije después, ¿sabes por qué? Porque me da vergüenza. ¿Estás dispuesto a vivir con otra mirada? Yo quiero preguntarte, quiero preguntármelo.
¿Estás dispuesto a entender que la vida no se trata de nuestras casas, de nuestros autos? Yo te pregunto si estamos dispuestos a vivir con otra mirada. Esa mirada que hizo que el Señor llegara a ese estanque y viera a este hombre que estaba profundamente solo, que estaba enfermo hace 38 años. Y ese encuentro y esa mirada fuera la mirada de compasión, la mirada de ser movidos a misericordia. Te termino la historia. Mi amigo, nuestros amigos con sus hijos, viven hace 5 años en el norte de África. Ustedes les conocen. Espero que oren por ellos. Siguen haciendo la obra con poder. Y cada vez que hablamos por teléfono es llorar y agradecer al Señor por las cosas que Él hace. Querida iglesia, hay otra multitud, pero hay otra mirada. Una mirada que muchas veces hemos perdido. ¿Está mal tener una casa? ¿Está mal tener un auto? Claro que no. ¿Está mal que nuestros hijos estudien, que tengan ropa, la mejor ropa que puedan? Claro que no. ¿Está mal perder la mirada compasiva de Cristo? Claro que sí. ¿Está mal mirar para otro lado? ¿Está mal esquivar al que huele mal? ¿Está mal cruzarnos de vereda cuando hay alguien que está tirado en la vereda pidiendo? Cristo no lo hubiera hecho. Y quiero decirles algo con dolor y con vergüenza. No estoy acusándoles y diciéndoles, les pasa. Estoy mirando al Señor y diciendo, Señor, ayúdanos, porque nos pasa. Es curioso que para que nuestra mirada se modifique hacia afuera, dice Juan capítulo 4, verso 35. Fíjate porque estábamos ahí, estabas en Juan 5, fíjate lo que dice Juan 4, 35. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Aquí os digo, mirá lo que dice el Señor, alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están blancos. Claro, para que nuestra mirada hacia afuera se modifique, para que entendamos que hay otra mirada, nuestros ojos deben alzarse. Es una paradoja bíblica, es esta cuestión que el Señor muchas veces obra de una manera que no entendemos y que para que mi mirada hacia afuera se modifique, debo vivir con la mirada puesta en el cielo. Debo vivir con la mirada puesta en el Señor. Pedro le dijo, siempre Pedro, ¿no? Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Te acordás el pasaje, no? El Señor le miró y le dijo, Pedro, de cierto te digo, que no hay nadie que haya dejado padres, madre, casa, hermanos, hermanas e hijos, que no reciba 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna. Mirá, mis amigos dejaron su casa y sus autos y sus trabajos, pero cada vez que recibimos noticias de ellos, están con nuevos hermanos, con nuevas hermanas, con nuevas casas, con nuevos hijos. Y es una bendición inexplicable. Quiero decirte algo, si hasta acá no lo has vivido, y no estoy diciendo que te vayas a vivir al África, si hasta acá no lo has vivido, que el Señor pueda desafiar tu vida y tu corazón para que sea un año de ser movido a misericordia. Yo tengo que terminar. Y por eso pensando en Juan capítulo 5, tengo que terminar deteniéndome en el último concepto, un concepto muy importante. Recordá, en primer lugar hay otra multitud, en segundo lugar hay otra mirada, pero en tercer lugar empieza la charla entre el Señor y este hombre enfermo. Cuando Jesús, verso 6, cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Verso 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Sabés cuál era la mentalidad? ¿Sabés cuál era la dirección de la mente de este hombre? Él sabía que cuando el agua se agitaba, supuestamente pasaba un ángel y había que tirarse. Era una competencia cruel. Era algo terrible. Me imagino a los enfermos tirándose al agua, esperando con la expectativa de ser sanos, quizás siendo sanos. ¿Sabés qué era lo que este hombre esperaba en la conversación con Jesús? Probablemente que Jesús le dijera, quédate tranquilo, yo me quedo con vos, nos acercamos al agua, cuando el agua se agita, te tiro. Pero el Señor va a hacer algo distinto, siempre va a hacer algo distinto. Dice el versículo 8,
Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Verso 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Mirá, hay otra multitud, hay otra mirada, hay otra manera de alcanzar este mundo. No hay que esperar que el agua se mueva y que pase un ángel. No hay que volcarse y ser volcados a un evangelismo solo social. No hay que ir y llevar comida y llevar ropa y decir acá tienen la comida, acá tienen la ropa, Dios les bendiga. ¿Sabés por qué? Porque si revisás la Escritura, nunca el Señor, escuchá, nunca el Señor se acercó al necesitado para brindar lo que el corazón del necesitado creía necesitar. Un trabalengua, ya sé. ¿Va de nuevo? Nunca el Señor se acercó al necesitado para responder al corazón del necesitado de acuerdo a lo que él creía necesitar. Si no lo anotaste, no te lo vas a acordar nunca. Es un trabalengua indescifrable. Quiero darte ejemplos. El Señor toma a Pedro y Juan. ¿Vos pensaste quiénes eran Pedro y Juan? Eran dos cachivaches, Pedro era un desastre y Juan era aquel que le dijo, mami, anda a preguntarle a ver si nos sentamos uno a la derecha y otro a la izquierda. Dale. Están entrando al templo. Hay un hombre mendigando en la puerta que se llamaba La Hermosa, ¿te acordás, no? ¿Sabés qué estaba pidiendo este mendigo? ¿Qué estaba pidiendo? Plata. Y Pedro lo mira y lo primero que le dice lo liquida. ¿Sabés qué le dice Pedro? No tengo plata ni oro. El mendigo se debe haber sentido, entonces ¿para qué te...? Seguí, papi. Seguí que le pido. No, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. El Señor y la mujer samaritana, la mujer yendo a buscar agua en un horario terrible, no se quería cruzar con nadie, Juan capítulo 4. ¿Sabés qué le dice la mujer en la conversación? Dame siempre esta agua. ¿Sabés qué dice la mujer? Este debe vender un purificador de agua, debe tener algo, no vengo más acá. ¿Sabés qué hace el Señor? No le da agua, el agua que ella espera. ¿Sabés qué le dice? El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Será una fuente de agua que salte para vida eterna. Y acá me quiero detener cuando miramos hacia afuera. Debemos mostrarle a este mundo que hay otra manera de que la vida cambie. La manera no es un evangelismo social. ¿Hay que llevar ayuda? Claro que sí. ¿Hay que llevar comida? Claro que sí. ¿Hay que llevar ropa? Claro que sí. Pero la manera, la única manera, es Cristo Jesús. Es su evangelio. Y acá me debo detener. Les pido perdón, pero me debo detener. Tenemos que tener mucho cuidado cómo nos acercamos al necesitado. Uno se acerca al necesitado y dice, vos querés que tu vida cambie, vos querés que tu vida mejore, vos querés que tu corazón sea consolado, haz esta oración conmigo. Yo le quiero decir algo con temor. Si se acerca a alguien y le hace hacer una oración umbanda, una oración al Gauchito Gil, una oración a la Santa Muerte, ¿sabe que va a ser el necesitado? La va a hacer. Porque quiere que le den comida, que le den ropa, que le den agua o que le den una casa. No es la manera el evangelismo social. El compromiso de los siervos debe ser predicar el evangelio bíblico. Y el evangelio bíblico no es decirle a la gente, quiere salud, dinero y amor, lo va a tener, venga Cristo que lo va a tener. El evangelio bíblico no es repetirle a la persona frases de la vida de Jesús. No es decirle a alguien, ¿cree que es un pecador? Sí. ¿Cree que se va al infierno? Sí. ¿Cree que murió en la cruz? Sí. Bueno, ¿le gustaría hacer esta oración? Sí. Repítala conmigo. Eso no es evangelio, iglesia. Eso no es evangelio bíblico. El evangelio bíblico tiene que ver con la realidad del pecado. Tiene que ver con la seriedad del infierno. El evangelio bíblico tiene que ver con una obra espiritual donde el Espíritu Santo de Dios va convenciendo de pecado, de justicia, de juicio. Tiene que ver con una desesperación en el pecador. ¿Te has sentido desesperado? ¿Te has sentido muerto? ¿Has sentido que el infierno estaba a la vuelta de la esquina? ¿Has sentido que tu pecado te llevaba ahí? Solo en ese momento alumbra Cristo. Solo en ese momento el pecador es llevado a los pies de la cruz. Solo en ese momento las puertas del infierno se cierran y el camino al cielo se abre por la obra y los méritos de Cristo. Amada iglesia, tengamos mucho cuidado con qué evangelio estamos predicando. Nosotros como iglesia estamos revisando el evangelio que predicamos.
entiéndanme, dice el apóstol Pablo, no que haya otro evangelio. Dice el apóstol, porque yo, o si un ángel del cielo, mirá, peor, dice el apóstol, a ver, ustedes me respetan a mí que soy el apóstol Pablo, bueno, escuchen esto, dice el apóstol. Si yo o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio, sea anatema. ¿Sabés qué estamos revisando en nuestra iglesia? ¿Sabés qué estamos compartiendo? Y quiero compartirle porque aquí hay grandes, me corrijo, porque aquí hay hermanos que comparten la palabra, iba a decir grandes predicadores, el único grande es el Señor. Aquí hay hermanos que comparten la palabra, no podemos hacer un llamado evangelístico sin haber predicado un evangelio completo. No podemos hablar aquí de comunión unos con otros y terminar diciendo, ¿te gustaría recibir a Cristo? ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa ese evangelio express? Ese evangelio de sobrecito que tiramos en un vaso y lo revolvemos un poco y le decimos, tómelo que se va al cielo. Queridos hermanos, hay otra manera de alcanzar al mundo. El Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para salvar a todo aquel que en Él cree. Y dice Jonás, la salvación es de Jehová. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que mostrarle amor al mundo, pero tenemos que hablar de pecado, de justicia, de juicio. Y cuando el pecador es guiado por Dios a esa desesperación santa, tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que hablar de Jesucristo. Tenemos que decir que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Tenemos que acercarnos a aquel hermano o aquella hermana o aquel amigo o vecino que nos visita y estar dispuestos a predicarle el Evangelio sin necesariamente tener que hacerle hacer una oración. ¿Sabe cuántas veces me toca predicar el Evangelio? Por la gracia del Señor, muchas. ¿Sabe cuántas veces guío a la persona que haga una oración? Muy pocas. ¿Sabe por qué? Porque me doy cuenta que hay muchos que no han entendido nada. Yo tengo una abuelita, muchos me han escuchado hablar de mi abuela, tiene 87 años mi abuela, Mercedes se llama. ¿Sabe la cantidad de veces en su vida que ha hecho una oración? Muchas. Yo me siento a hablar con mi abuela hoy, le pregunto por el Evangelio y ¿sabe qué? No ha entendido nada mi abuela. Nada. No quiere arrepentirse de su pecado, no quiere quebrantar su orgullo, no quiere confiar en Cristo. Pero muchas veces ha hecho una oración. No hay nada más peligroso, más nocivo, más duro y difícil que tener nuestra iglesia llena de inconversos que creen que si mueren se van al cielo. Querida iglesia, hay otra multitud. Hay otra mirada, hay otra manera. Hay una manera que tiene que ver con el Evangelio bíblico, que tiene que ver con el ejemplo de Cristo. Y no tengo el tiempo de desarrollarlo y la hora avanzó. Y no voy a tomar un segundo estudio porque oro para que el Señor, por medio de su Espíritu, pueda hacer una obra. Pero ¿sabés qué? Revisá todas las veces que el Señor Jesucristo predicó el Evangelio. Viene el joven rico y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sabés qué hubiéramos hecho vos y yo? Sentate, haz esta oración. ¿Sabés qué hace Cristo? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y guía a este hombre hasta el momento en donde él, escuchá, debe arrepentirse, debe quebrantarse, debe renunciar a sí mismo para mirar a Cristo. ¿Y sabés qué hace el joven rico? ¿Te acordás lo que hace el joven rico? Se va. Porque tenía muchos bienes y posesiones. ¿Sabés qué hace el pecador? Muchas veces se endurece a Cristo. No lo llames de vuelta y le digas, no, pará. Antes de irte, vení. Haz esta oración conmigo. No, hay otra manera. Una manera bíblica, una manera más difícil, una manera correcta. Porque dice el apóstol, si yo o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio, sea anatema. Yo espero que entendamos que el Señor nos ha llamado a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Que el Señor nos ha llamado a predicar de Cristo,
que el Señor nos ha llamado a invitar, que el Señor nos ha llamado a ser como lo son, una iglesia de puertas abiertas. Pero queridos hermanos, hay otra manera, y esa manera es Cristo, es su obra en la cruz del Calvario, es su muerte, es su sangre, es su resurrección, es su vida indestructible, es la bendición de Él tocando a un pecador y salvándole verdaderamente, transformando una vida. Y ustedes tienen para dar testimonio de cómo el Señor llega a una vida y el borracho no toma más, y el adicto no se droga más, y el violento no pega más, y el orgulloso pide perdón. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Qué le han dado? Jesucristo, no otra cosa. No una oración rara, no un evangelio cómodo. Yo puedo ponerme al frente de cualquier iglesia y predicar un evangelio mentiroso y hacer que toda la congregación levante la mano, hacer que toda la congregación pase adelante, hacer que toda la congregación llore y se vayan a su casa autoconvencidos y sin Cristo. Que Dios nos libre, hermanos, que Dios nos libre. El apóstol dice, oren por mí para que con denuedo hable de Él como debo hablar. Oro por ustedes, hermanos, oren por mí, para que podamos predicar de la manera que el Señor Jesucristo está esperando que lo hagamos, para que podamos entender que su gracia sigue extendiéndose, para que podamos mirar hacia afuera y saber que el Señor espera que entendamos, que recordemos que hay otra multitud, que nuestra mirada debe ser de compasión y de misericordia, pero que nuestro mensaje no debe, escúcheme bien, no debe diluirse. Tozer dijo, predicamos un evangelio tan diluido que si fuera veneno no mataría a nadie, si fuera remedio tampoco salvaría. Amada iglesia, como de parte del Señor, que sea un año de bendición, que sea un año de ser movidos a misericordia, que sea un año de ver el obrar de Dios, que sea un año de victoria, de salvación de almas, que sea un año en donde nuestros corazones puedan moverse al ritmo del corazón de Dios, que sea un año donde el Señor nos sorprenda. Él puede hacerlo, Él quiere hacerlo, y de una manera inexplicable para vos y para mí. Él quiere hacerlo usándonos a nosotros. Claro, ¿lo necesita? Claro que no, Él no necesita a nadie, ni nada. Pero a pesar de que no nos necesita, Él quiere darnos esta gracia. Yo quiero llevarte, déjame corregir mi oración. El Señor quiere llevarnos a tener un tiempo personal con Él, a poder revisar el corazón, a poder pensar cómo vamos a vivir este año, cómo vamos a mirar este año, qué multitud vamos a ver y de qué manera vamos a intentar bendecirla. No hay que inventar nada raro, hay que hablar de Cristo, hay que volver al Evangelio, hay que recordar el Evangelio, hay que predicar el Evangelio, hay que respirar el Evangelio, hay que hablar de Cristo y esperar que Él haga su obra por su gracia. Por eso, donde estás, cerrá tus ojos, inclina tu cabeza. Toma un tiempo personal. Si hay algo que disfruto en esta iglesia, es que muchas veces tomamos tiempos de oración. Tomate un tiempo de oración personal. Habla con el Señor. Toma un tiempo de confesión, toma un tiempo de restauración, toma un tiempo de compromiso. Yo no sé cuál será el tiempo, pero este es el tiempo. Quizás debas decirle al Señor, Señor, necesito volver a ver la multitud. Quizás sea el tiempo de decirle, Señor, gracias por tanto que me das y he olvidado agradecerte. Quizás sea el tiempo de decir, Señor, mueve mi vida, mis palabras, para que pueda sinceramente predicar como tú esperas que lo haga. Quizás sea el tiempo de tomar la decisión de empezar a vivir para Él en serio, sin tibieza, sin reservas, sabiendo que Él ha dado todo.
Amado Padre, escucha cada oración. Responde con tu gracia, Señor, a cada corazón. Adoramos tu nombre, Señor. Esperamos en ti. Creemos en tu palabra, Padre. Y confiamos que solamente Jesucristo es el camino, que solo Él es la verdad y que solo Él es la vida. No hay otra manera, Padre. No hay otra manera. Ruego, mi Dios, que puedas confirmar y levantar en esta iglesia una generación de siervos que sean movidos a misericordia. Una generación de siervos que puedan ver a esta otra multitud. Una generación de siervos que pueda imitar en temor y en humildad tu mirada, Señor. Una generación de siervos que esté dispuesta a predicar el evangelio bíblico, Señor. Y no a ofrecerle a este mundo lo que el mundo quiere lejos de ti. Salud, dinero, amor, soluciones mágicas, solución para sus problemas. Y salpicando eso con unas pizcas de Cristo. Líbranos, Señor. Edifica tu iglesia y bendice esta amada iglesia, Señor, que es tu iglesia aquí en Zona Norte. Bendice sus autoridades, bendice cada familia, cada matrimonio, cada siervo, cada grupo de liderazgo. Que sea un año de bendición, que sea un año de buscarte, que sea un año de sorprendernos de las maravillas que tú quieres hacer. Padre, esperamos en ti, Señor, no en nosotros. Porque no a nosotros, Padre, sino a tu nombre sea dada la gloria. A ti, Señor, a ti que moriste en la cruz del Calvario por nosotros, que derramaste tu sangre, que resucitaste, a ti sea la gloria, Señor. Deseamos que vengas a buscarnos hoy, Señor. Queremos verte, Señor. Pero hasta que eso pase, danos la gracia de gastar nuestras fuerzas y nuestras vidas en lo que tú quieres que hagamos. Bendice a tus siervos predicando tu palabra en tantos lugares. Levanta y edifica la vida de siervos en esta iglesia que puedan sinceramente ser movidos a misericordia. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.